Congreso concluye que el Frente Polisario, fundado en el 73, un grupo separatista que opera principalmente en el Sáhara Occidental y en la región de Tinduf, y busca la independencia del Sáhara. El Frente Polisario tiene una historia documentada de vínculos ideológicos y operativos con Irán, un estado patrocinador del terrorismo que se remonta a 1980 y combatiente por el Frente Polisario, que estuvo en la Legión en el 73 hasta el 75, y curiosamente estuvo en la plana mayor de mando. Bueno, como legionario de a pie, pero ciertamente era hijo de un coronel, tenía ciertas licencias, pero no. Conocía al padre del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el capitán de disciplina, conocía mucha gente allí, ¿no? Pues tenía cierta información y abría la información reservada que venía de la Legión, la abría el capitán. Y yo la cogía, la leía y la destruía. Entonces me enteré de bastantes cosas. Aquí incluye como el Frente Polisario de Colaboración a todos, pero no aparece España. Justo que no aparece España, ¿no? Y entonces pues quise abrirle los ojos a Estados Unidos para que esta moción, esta proposición de ley vaya trufada de datos. Y cogí y tuve la idea, ahora en julio tuve la idea de ponerme en contacto con la Embajada Española, con la Embajada de los Estados Unidos en España, para, a partir de los 5.019 folios que tenemos, las diligencias previas de Zaragoza más las diligencias previas de Audiencia Nacional, poner en conocimiento de estos senadores, de estos congresistas, la verdadera realidad. España es un patrocinador del terrorismo con este y con otros gobiernos que no son este. Han dejado o patrocinador por pasividad. Y le escribí a esta mujer porque no hay embajador, ¿no? Estados Unidos no tiene embajador en España. La encargada de negocios se encarga ahora de sustituirle. Donald Trump y ya preocupada de nombrar embajador. Está para incorporarse, pero vamos, todavía no está. Le digo a la excelentísima señora, aunque está abierta, no me gustan los secretos, ¿no? Señora Ryan Harker Harris, la encargada de negocio, en primer lugar, de mostrarle mi respeto, identificarme como abogado, ¿verdad? Decidir interponer denuncia en el año 21 por encubrimiento de delito, encubrimiento criminal, nuestro Código Penal 451.3, a los que encubrieran actividades terroristas, conocéis, 451.3 Código Penal, al amparo del cual interpuse yo la denuncia, luego querella. Contra las personas que auxiliaron al presunto genocida y terrorista, y los presuntos porque habían sido enjuiciado y terrorista, don Brahim Gali, secretario general del Frente Polisario, al entrar en territorio nacional a través de la base militar de Zaragoza, pese a tener una causa abierta en la Audiencia Nacional por presunto delito de genocidio, terrorismo, asesinato y otros. En dicho procedimiento tuvo una ejercicio de la acción popular, siendo inicialmente imputado la exministra de Asuntos Exteriores, González Laye, y su jefe de gabinete. El procedimiento se sobreseyó provisionalmente a la espera de una información de la República Democrática de Argelia, porque hicimos una comisión rogatoria a ver cómo había confeccionado el pasaporte y tal. Pues esto no, ni en el año 2008 Argelia contesta nada, ni se entiende lo que piden los tribunales de España, estar sin cuidado. No ha contestado nada, ¿no? Esta nunca llegó. Como ya le digo, la acción penal ejercerá a título personal y a mi condición de ciudadano español. Y por lo tanto, la información que le aporte es de mi exclusiva responsabilidad. No vayan a pensar en la revelación de un secreto, historia, etc. Resulta que a mediados de este año tengo conocimiento de la ley de designación terrorista del Frente Polisario, presentada por los congresistas Wilson y Panetta, que busca clasificar al Frente Polisario como organización terrorista extranjera. La presente información que le aporto no solo ratifica la naturaleza terrorista de la citada organización, que tiene su oficina central en Madrid, y los miembros del gobierno social comunista español. A fin de probar sin ningún género de duda la de dicha vinculación, aporto un DVD judicial con más de 5.000 folios, que revelan el claro incumplimiento que el gobierno español dispensa a los terroristas del Frente Polisario. A mayor abundamiento y acero probatorio, el propio secretario general, alias Brahim Gali, Brahim Gali, ¿saben ustedes que Brahim Gali no es un nombre? No existe, es mentira, todo lo que hace esta banda internacional, con sede en la Internacional Socialista. Brahim Gali no es Brahim Gali. Brahim Gali es un ciudadano español que nació donde yo hice el servicio militar. Yo hice el servicio militar en el Ayun, el cuartel de la TUM, pero nos desplazábamos semanalmente a una ciudad que se llama
Esmara, mucho oriente, una ciudad muy sagrada, ¿no? Allí nació Brahim Gali en el año 49 con su DNI como español, porque la provincia era española. Y entonces, pues, a mayor abundamiento y Docalia Brahim Gali es español, antes y ahora. Antes y ahora. Porque antes, porque nació en la provincia española, del Sahara Occidental. Pero en el año 76, cuando salimos de allí, tuvimos que salir, los acuerdos tripartitos, pues se dictó un decreto de ley en España, un decreto que aquel saharaui que no se presentara dentro del año para seguir siendo español, pues se convertía en apátrida, ¿no? Y este no se presentó, porque este estaba en guerra, este era el secretario jefe de la guerrilla, ¿eh? Y se siguió. Pero luego, en el año 2004, vino aquí y nuestro, bueno, no sé, iba a decir buen amigo, un amigo mío no es, Zapatero, Rodríguez Zapatero, pues le concedió la nación, hizo lo conveniente para conceder la nacionalidad española, que es la que actualmente tiene. O sea que ahora mismo, en el 2016, cuando toma este señor posesión de presidente de la República Democrática Árabe Saharaui, es español. El señor español con su DNI español, para que vean la situación. Tal y como puede esperar comprobar en el expediente judicial, tal como puede vuestra excelencia comprobar con el expediente judicial, el aporto, ¿eh? Sí. Bueno, total, que tras aportarle toda esta documentación y el nombre verdadero de Gali Sidi Mohamed El Jalil, pues ya le, 5 minutos, ya la dejo en antecedentes de lo que hay. Posteriormente le he ilustrado que aquellos que fueron instructor y fiscal en el año 2008, pues en el caso Gali, que provocaron que se extinguiera la responsabilidad penal por prescripción, son Baltasar Garzón y doña Dolores Delgado, casualmente marido y mujer en el día de hoy, ¿no? Y que han ascendido hasta arriba, ¿no? Sobre todo la mujer, ¿no? Y el marido pues ha pedido que se le reintegre la carrera judicial, algo a lo que se ha negado. Pero estos son los premios, una demostración de cómo el gobierno español protege no solamente a la organización terrorista que está distribuida por toda España y la financia en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Sino que también a los que colaboran en la ayuda, en el cubrimiento de estas organizaciones terroristas, también a los jueces y fiscales que han ayudado, están todos en buenos sitios. Esta es la historia para que Estados Unidos, que es el único que puede salvar la situación en este momento, salvar la situación, es decir, esto ya se ha acabado. Ir contra las organizaciones terroristas y sus encubridores, sean naciones o sea quien sea. Muevan ficha a ver si terminamos cuanto antes con esta pesadilla. Muchas gracias a todos. Buenos días. Ante todo, pues quiero dar las gracias a Agapito Maestre, fundador de Res Hispánica, por invitarme a esta reunión de tan alto nivel, como se está viendo, y muchas gracias a todos ustedes pues, por la atención que han puesto en escucharnos. Yo voy a leer en principio un texto que se titula Terrorismo y Estética, y después quizá algunos párrafos de otro escrito que escribí después de publicar en 2008 mi libro Recuperar la democracia. Pero dependiendo un poco de cómo vayamos de tiempo, ahora son las 1:30, pues espero estar hasta las -10, pues veré qué trozos leo de ese segundo texto. Dos son las cuestiones principales a las que se debe atender en toda acción política: los fines que con ellas se buscan y los medios que se utilizan para conseguirlos. En las sociedades civilizadas, por eso se las llama así, hay un acuerdo sobre el valor de ciertos fines, como son la libertad de expresión, de conciencia, de movimiento, de educación, de cátedra, de crítica, de actividad laboral, etc. La igualdad ante la ley, de forma que no haya ciudadanos privilegiados, ni en razón del nacimiento, ni por ocupar un determinado puesto político, ni por residir en un determinado lugar. La solidaridad,
y fraternidad, la educación e instrucción, siempre que ésta cuente con los métodos de evaluación y exigencia que comporta toda enseñanza digna de ese nombre. La propiedad también y otros fines semejantes. Obviamente, en las sociedades civilizadas también hay consenso en que hay que evitar todo lo que vaya a menoscabo de esos fines y de su consecución. Pero no menos importantes que los fines son los medios utilizados para conseguirlos. Esencialmente pueden ser de dos clases. Unos son de tipo racional, lógico-experimentales, los llamaba Vilfredo Pareto, y otros de tipo irracional o no lógico-experimentales. En un caso, para conseguir sus objetivos, el político se sirve de la razón, en el otro de la emoción. En uno utiliza la argumentación, en el otro manipula la afectividad. En uno hay una adecuación racionalmente comprobada entre los medios utilizados y los fines que con ellos se pretende conseguir. En el otro no hay tal adecuación, aunque se pueda alimentar la ilusión de que existe. A los políticos que utilizan preferentemente los resortes de tipo emocional se les suele llamar demagogos. A los que se sirven preferentemente del razonamiento se les podría llamar políticos racionales. Dado que el ser humano es un compuesto de racionalidad y emotividad, el ideal está en acertar a combinar esos dos elementos, pero siempre de forma que la razón lleve el papel director, pues por ser esta la facultad de aclarar e iluminar las cosas, solo gracias a ella las emociones se ven iluminadas y orientadas y pueden convertirse en buenos sentimientos. Los resortes emocionales utilizados por el demagogo para conseguir sus fines son esencialmente dos: el placer y el miedo. El demagogo halaga, premia, mima, ensalza, exalta al que está con él y amedrenta, asusta, atemoriza, rebaja, censura al que está contra él o simplemente no está con él. A uno le hace sentir placer y al otro le hace sentir temor. Esos dos resortes tienen la fatal consecuencia de cegar al que está bajo su influjo. El halago ciega porque uno se complace en la exaltación de lo propio, sobre todo si ese placer va unido a ventajas de tipo material, con la inevitable consecuencia de que nos sintamos arrastrados a adorar a los que alimentan nuestra vanidad y sirven a nuestros intereses. Por su parte, el miedo nos vuelve tontos. Cuando uno expresa del miedo, pierde la capacidad de razonar y hasta de comprender lo evidente. Si se caracterizan por algo los tiranos, es por la masiva y descontrolada utilización que hacen de esos dos registros emocionales para conseguir su fin esencial, que es permanecer en el gobierno. De ahí que una sociedad solo pueda considerarse civilizada cuando rechaza la utilización normal por parte de los gobernantes de esos dos resortes, a los que también se suele dar el nombre del palo y la zanahoria. Los políticos que se especializan en la utilización del placer y el miedo tienen una especial conexión con la estética, por la sencilla razón de que las creaciones de esa clase, una película, una obra de teatro, un espectáculo musical, una novela, un poema, un cuadro, una escultura, etcétera, etcétera, se proponen como fin principal la suscitación de determinados estados emocionales placenteros unidos a la representación de la realidad. No es por eso raro que entre los grandes demagogos y tiranos haya habido no pocos artistas, entre comillas artistas, como bien lo ponen de relieve los conocidos casos de Napoleón, Mussolini, Hitler o Mao. Artistas espantosos y hasta deleznables, si se quiere, pero artistas al fin y al cabo, y capaces de inflamar y movilizar a millones de personas gracias a su facundia, a sus gestos, a su teatralidad, en una palabra, a su arte consumado en el manejo de las apariencias y sentimientos. Ese peculiar esteticismo explica la atención que ponen los gobiernos tiránicos en controlar lo relacionado con el arte.
y la literatura mediante el miedo, la censura, el silenciamiento y el placer, el premio, la promoción. Saben o intuyen que con ese control su imperio se infiltra mejor en las conciencias y desde allí se enseñoría de la vida entera. Pero no hay que pasar por alto las diferencias. El novelista, el dramaturgo o el cineasta genuinos son artistas por el acierto con que combinan la más alta racionalidad y la más refinada afectividad. Y en ningún caso llevan a los que participan de su arte al primitivismo emocional y afectivo con el que el demagogo rebaja inexorablemente a su público. Dentro de la cofradía de los políticos que utilizan las emociones para manejar a la gente y así conseguir sus fines, están los que utilizan el miedo. Y dentro de este grupo figuran de forma esencialmente tétrica, pero no por ello menos efectiva, los carniceros. Así se podría llamar a los que utilizan de forma premeditada y sistemática la violencia física y la amenaza de violencia física para sembrar el miedo en una sociedad y así cegar su capacidad de juicio y hacerla servir a sus designios. Los políticos que utilizan la difusión del miedo no solo están en pugna con los valores que sostienen una sociedad civilizada, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la educación, la propiedad, etcétera, etcétera, sino que la utilización de esos resortes impide llevar a la práctica esos valores, dicho en pocas palabras. Terrorismo y tiranía son las dos caras de una misma moneda. El tirano ha conseguido su estatus y lo mantiene mediante la difusión del miedo, como el terrorista está destinado, en caso de triunfar, a instalar un régimen tiránico. En la acción terrorista, el lado estético, entre comillas, en el sentido de que lo estético está íntimamente ligado a la manipulación emocional de las apariencias o representaciones, siempre está presente. La situación del que, capturado por un grupo terrorista, se ve de golpe sepultado en un agujero infecto y retenido allí durante semanas, meses, incluso años, o se ve llevado a un lugar yermo e inhóspito y tras ser sometido a las mayores angustias ve cómo en el plazo de unas horas o de solo unos minutos va a ser abatido con una alimaña, sin la menor razón que justifique semejante atrocidad, cree sin duda estar viviendo una novela, una película de terror, algo irreal que sin embargo es terrible e inverosímilmente real. Y emociones de alguna manera semejantes a las de la víctima sufren por empatía el que participa de esos horrores mediante la información que los medios de comunicación pueden proporcionarle. Por eso, un debate del mayor interés, que ciertamente va más allá de la política, es el de la repercusión que tienen esas informaciones o recreaciones que se hacen tanto desde la prensa escrita y hablada como, sobre todo, desde el audiovisual, ya que el aparato terrorista cuenta con ellas para difundir el miedo, el terror. Como se sabe, desde hace más de 2000 años, me refiero a Platón, uno de los efectos sociales más característicos de las representaciones, entre comillas, del terror, es que inducen a su imitación por parte del espectador en los casos en que la representación no se ve castigada adecuadamente y no digamos si se ve recompensada. Solo la altura moral y artístico-literaria que se consiga conferir a esa clase de relatos o representaciones podrá conseguir que el peligroso efecto de la imitación sea reemplazado por el más saludante de la catarsis, Aristóteles, o purificación de los temores irracionales que puede suscitar en el espíritu la contemplación y participación simbólica en el espectáculo del horror. No creo que en las sociedades civilizadas se deban silenciar las acciones terroristas, por más atroces que sean, pues eso les asegura el triunfo, ya que si se las silencia difícilmente van a poder reaccionar contra ellas los ciudadanos. Al describir esas acciones, los medios deben ciertamente destacar la inhumanidad, vileza, cobardía y patológico horror que representan. Más importante es todavía, si se quiere acabar con el terrorismo, que los ciudadanos y en primer lugar sus representantes políticos
tengan unas pocas ideas claras y eficaces, como que el Estado jamás puede ponerse al nivel de los terroristas, formando grupos terroristas que, como ocurrió en los gobiernos de González, podían además utilizar esa actividad criminal para enriquecerse de forma ilícita o dialogando con los terroristas, incluso más amigablemente que con la oposición democrática, hasta el punto de crear la ilusión de que un terrorista era un hombre de paz, un demócrata genuino o hasta un tipo de ideas avanzadas. Cuando un gobierno actúa así, se vuelve el mismo, terrorista en el primer caso y cómplice de los terroristas en el segundo. Y, por supuesto, al tiempo que se resquebrajan los pilares que sustentan toda forma de civilización, se ponen las bases a la tiranía. Pero todavía hay otra conexión entre terrorismo y estética que solo voy a dejar apuntada y que me parece de la mayor importancia. Solo cuando una sociedad refina su sentido estético y ético de la vida, solo cuando procede estética y éticamente en sentido contrario de la barbarie, y la vemos depurar sus modales, aprender a sonreír a los que nos rodean, a pedir las cosas por favor y a dar las gracias cuando se nos hace algún servicio, por mínimo que sea, solo cuando siente repugnancia ante los programas basura de televisión, las películas basura que propagan la mala educación a derecha e izquierda, solo cuando se alza contra tantas otras manifestaciones de degradación como se dan en el ámbito urbano y en el rural, solo cuando de esa forma demostramos a cada momento nuestro respeto y consideración al otro, solo entonces el terrorismo está condenado a desaparecer, porque el menor atisbo de su presencia producirá asco, náusea, una repugnancia inmensa que arrancará a la vez de la cabeza y de las vísceras. Aquí he terminado este escrito sobre el terrorismo y estética y voy a leer solo un párrafo, que creo que tengo solo 7 minutos, una cosa así, sobre el tema de la democracia. Y mostremos los defectos que hacen de la actual democracia española un régimen que a menudo se confunde con una dictadura, según se ve cada día en las regiones gobernadas por nacionalistas y nacionalsocialistas con el beneplácito, no hay que olvidarlo, de las instituciones del Estado. El principal defecto es el ilimitado poder de que gozan los gobernantes, o sea, los partidos que tienen más posibilidades de ocupar los diferentes niveles de gobierno, PSOE, PP y nacionalistas. Ese mal, unido a la organización territorial del Estado en forma de comunidades autónomas, ha dado lugar a una especie de régimen político neofeudal y oligárquico, frente al cual las críticas resultan irrelevantes, ya que los grandes y pequeños caciques controlan muchos más resortes de poder e influencia que los gobernantes del régimen de Franco. La corrupción que se declaró por doquier en la era González y que está muy lejos de haber cesado, puso de relieve que sin los debidos controles o contrapoderes, un partido político puede convertirse fácilmente, cuando ocupa el gobierno, en una maquinaria cleptocrática, a pesar de presumir de 100 años de honradez, o tal vez por presumir de ello. Sí, se alega que eso es lo que han querido los españoles al votar la Constitución de 1978 y los estatutos de autonomía. Conviene recordar que en 1978, a pesar de que se puso a la ciudadanía la disyuntiva de esta Constitución o el caos, cuando el texto constitucional fue sometido a referéndum, solo acudió a votar un 67% del censo y el sí ganó por un 87,9%, lo que equivale a 58,8% del total. La abstención media de 32,9% subió en las Vascongadas al 43%, lo que se explica porque un aspecto que va tan directamente al núcleo del poder político como es la organización territorial del Estado aparecía en la Constitución lleno de ambigüedades, y esto no podía gustar ni a los no nacionalistas, que eran conscientes de lo mucho que la Constitución cedía a los nacionalistas, ni a estos, ya que para ellos todo aumento en el autogobierno les parece siempre poco. Del disgusto de la población ante los nuevos estatutos son buen ejemplo los resultados obtenidos en los referendos celebrados para aprobar los de Cataluña y Andalucía. En el referéndum para el Estatuto de Cataluña del 2006 se abstuvo de votar
el 51% del censo y solo lo hizo afirmativamente el 36% del total. O sea, casi 2/3 partes de los catalanes se desentendieron del estatuto o lo rechazaron. En el de Andalucía de 2007 no fue a votar el 64% y solo dijo sí el 31% del censo. Estos datos sugieren hasta qué punto la población está en contra de las lecturas pro-nacionalistas de la Constitución, que son cada vez más frecuentes desde que el actual presidente del gobierno ganó las elecciones del 14M 2004. A continuación enumeraré algunos de los privilegios de que se ven investidos los políticos cuando desempeñan funciones de gobierno y que urge reprimir si queremos vivir, en fin, en una democracia saludable. Los políticos controlan más de la mitad del sistema financiero a través de las cajas de ahorros, a las que han llevado la ruina. Los políticos controlan los medios de comunicación. Todos los canales de televisión son controlados directamente por los diferentes niveles gubernamentales o existen gracias a concesiones otorgadas discrecionalmente por ellos. En cuanto a la prensa, la controlan sobre todo mediante subvenciones y otras ayudas. Los políticos controlan, en fin, el aparato judicial, no me voy a extender ahora en esto, porque no terminaríamos nunca. Los políticos controlan la financiación pública de partidos, sindicatos y patronal, lo que ha hecho de esas organizaciones modelos de parasitismo. La dictadura franquista no destinaba tanto dinero al control del aparato sindical como hace nuestra democracia en su reedición corregida y aumentada del sindicalismo vertical. Ni llegó a los extremos de impudicia del gobierno socialista cuando condonó a UGT los miles de millones que estafó mediante la PSV a tanta gente que les había confiado sus ahorros, o cuando ese mismo gobierno volcó en las arcas de los sindicatos y especialmente las de UGT una lluvia de oro denominada, en su peculiar lenguaje mitológico, devolución del patrimonio histórico. Los políticos controlan la educación a través de tal, no voy a extender, y ya voy a terminar con los políticos, aunque son otras muchas cosas, pero no tenemos tiempo. Los políticos controlan también de forma férrea, aunque en este caso la cadena sea de oro, la cultura. El control es en este caso especialmente perverso, porque lleva puesto el disfraz del mecenazgo. Un mecenazgo que no cuesta al político ni un euro y que va a parar sobre todo a los escritores y artistas que le son adictos, en perjuicio de los independientes. ¿Cuáles son las concesiones tan filantrópicas de ayuda a la cultura? Se erosionan las condiciones de libertad, igualdad de oportunidades y mérito indispensable para el florecimiento de la cultura, etc. Como consecuencia de lo anterior, los intelectuales que albergan un talante crítico independiente se ven silenciados, marginados y postergados, al tiempo que se estimula la proliferación de un tipo intelectual caracterizado por el servilismo, la ruindad y la aversión a la excelencia. El dirigismo cultural brilla de forma especial en los premios oficiales, cuyo surtido es mucho más variado que el que se ofrecía desde los escaparates del franquismo. El tinglado de esos premios sirve para que el gobernante se dé bombo a costa del contribuyente en una farsa donde el intelectual no pasa de ser el villano de la comedia, o si se prefiere, la peana bañada en purpurina sobre la que aquel alza su figura, y sirve también para transformar la cultura en una variante del espectáculo. La prepotencia del político llega a menudo al extremo de ensuciar libros y catálogos, generalmente lujosos, estampando su firma en prólogos pedantísimos de los que no ha escrito ni una coma. Y ya termino ya con este párrafo, porque no quiero extenderme demasiado. Para evitar que el premio oficial pierda todo crédito, a veces los galardonados son gente de valía, pero por regla general se puede establecer como criterio para medir la mediocridad y el servilismo de un escritor, artista o director de cine y teatro el número de premios oficiales ostentados por el primero, de exposiciones con catálogo oficial usufructuados por el segundo, y de millones de ayuda y promoción trasegados por los terceros. Bueno, muchas gracias.
Y tú, Sí, hola, buenos días. Bueno, primero agradecer esta invitación a participar esta mañana en este acto del Foro Liberal, de Res Hispánica, de la Asociación de Estudios Axiológicos y, por supuesto, del Monasterio Franciscano de la Rábila. Estoy muy agradecido. De Agapito Maestre, de Pedro de Tena y del padre franciscano Teodoro López, que encarnan esas instituciones. Bueno, vamos a ver el título: Democracia y terrorismo. Yo empezaría mencionando un mal originario que ha dado lugar a todas las contradicciones y a todos los disparates que vivimos en nuestra época y que se producen en la transición, y que es la culpa franquista de la democracia. Es decir, que ahí está el origen. Nosotros somos expertos, los españoles, en convertir nuestros triunfos en derrotas. Es decir, que la democracia española, pues efectivamente, técnicamente es una continuación del franquismo. Claro que lo es. Es decir, que precisamente ahí estuvo el logro. De lo contrario, si se hubiera producido una situación de ruptura, no habría existido la transición como existió, no habría sido tan loable, habría tenido pues unos condimentos mucho más traumáticos e incluso pues, asociados al derramamiento de sangre. Es decir, que el gran logro de la transición es que desde dentro del régimen de Franco hubo un reformismo azul que es el que trae la democracia. Es decir, con figuras pues, tan relevantes que todos conocemos, como Adolfo Suárez, en fin, Torcuato Fernández Miranda. Hay una serie de personajes que son los que saben hacer esa operación. Entonces, algo que es un logro, que es una conquista, que fue elogiada por todos los países occidentales, de repente lo convertimos en una mancha. Es decir, que esta es la operación que ha hecho la izquierda después. O sea, convertir lo que fue un logro, cuando desde el mundo de Podemos o desde todas estas izquierdas antisistema se dice, es que claro, es que la democracia española no es democracia porque es heredera del régimen de Franco. No. Claro que es democracia. Es más, en una situación, por ejemplo, como la que hoy vive Venezuela, pues ojalá que el régimen venezolano contara con un reformismo, con algo parecido al reformismo azul que aquí tuvimos, el reformismo falangista, ¿no? Porque sería la solución no traumática a la caída del régimen de Maduro. Es decir, que la solución a la situación que hoy tienen en Venezuela, pues acabará siendo traumática, precisamente porque desde el aparato de ese régimen no hay un grupo reformista dispuesto a llevar la democracia. Es curioso porque esta manera de actuar, de convertir nuestros triunfos en derrotas, también la aplicamos a la cuestión de la hispanidad. Y lo hacemos porque continuamente, cuando estamos hablando es verdad, de toda la leyenda negra y de todo lo que existe, del borrado que se ha hecho de los 3 siglos de presencia española, de la corona española en el continente americano, cuando hablamos de ello, de ese borrado, a la vez nosotros, claro, reivindicamos toda la tarea y, por supuesto, innegable de creación de toda nuestra herencia, de creación de hospitales, de iglesias, de universidades, pero es que no reivindicamos también y no queremos combatir otro borrado, que es el posterior, que es el borrado de la Ilustración. A ver, vamos a ver. Yo continuamente he leído en la prensa a varios articulistas que hablan de cómo se ha formado de qué somos herederos, de qué es heredera nuestra civilización.
se habla de la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. Pero aquí falta una cuarta pata, que es la Ilustración. No entiendo por qué no se habla de la Ilustración. Es decir, que porque hacer esas referencias es como si la modernidad no hubiera existido. Esta ausencia, esta referencial, la Ilustración, por supuesto, pues tiene sus grandes logros y sus contradicciones y sus lacras, evidentemente. Es decir, pero claro, a la Ilustración se le hace una pinza desde el integrismo católico y desde el marxismo. Es decir, que para unos y para otros no interesa hablar de la Ilustración. Es decir, que porque a los marxistas tampoco les gusta, porque es la burguesía. Son la Revolución Francesa lo que trae, y la americana lo que trae es el dominio de las burguesías. Claro que eso, bueno, pues claro, no hay revolución, ni hay paso ni avance en la humanidad que no tenga imperfecciones y que no tenga contradicciones. Esto es la esencia de la conducta humana y de los logros humanos, que siempre van acompañados, ya digo, de lacras. Pero es que es muy importante a la hora, ya digo, de enfocar, por ejemplo, el tema de la hispanidad. Nosotros también somos la independencia, somos la modernidad americana. Es decir, que después de la época esa virreinal, de la época que podemos llamar imperial, en la que hacemos esa aportación, claro, luego llega la mayoría de edad de esos países. Lamentar que esos países se independizaron es como el padre que vende como una derrota el que su hijo ha llegado a la mayoría de edad y ya se puede independizar y se puede ir de casa y no se convierte en un nini. Es decir, que y de repente ya digo, empieza a llorar por eso. No. El hecho de que tu hijo se largue de casa y se puede independizar, y es más, y que en un momento determinado, pues simbólicamente se produzca eso que se ha llamado freudianamente el asesinato del padre, es inevitable en el proceso de madurez y en el proceso de evolución de una persona y de una familia. Entonces, ya digo, estar lamentando eso permanentemente, continuamente nos desautoriza. Nosotros tenemos que decir que también fuimos el siglo de las luces. No podemos dejar la independencia americana, dejarla en manos de la Ilustración francesa. Es que es más, o sea, Francia es verdad que es protagonista del siglo de las luces, pero a la vez también es protagonista de sus contradicciones. Es decir, que todos los grandes intelectuales europeos, empezando por Schiller, por Heine, se rebelan contra Bonaparte, contra Napoleón, porque es la traición a la cultura de la Ilustración. Entonces, en España se produce un giro, precisamente, quienes se rebelan, y esto hay que recordarlo, quienes se rebelan ante la invasión francesa son precisamente los afrancesados. Porque se dan cuenta, aquí se produce un giro, es decir, que el giro español es que esos afrancesados, esos ilustrados que había en España, que pueden estar encarnados en figuras como Jovellanos, al ver que la gran filosofía que les ha llegado resulta que es traicionada por la nación que se erigía como protagonista de ella, se rebelan contra Napoleón, pero se rebelan precisamente por lo que tienen de ilustrados y de francesados, y por lo que Napoleón tiene de regreso al pasado, al reclamarse como emperador. Entonces, y he citado a Schiller, Heine, podía citar, bueno, pues ya lo sabéis, a Beethoven, que borra el nombre de la Napoleónica a la sinfonía que le había dedicado a Napoleón. Entonces, ese giro es fundamental, porque ese giro es el giro ilustrado. Y quien gana la guerra de la independencia no es la España del cura Merino. Quien gana la guerra de la independencia es la España de las Cortes de Cádiz, es la España liberal. Y bueno, y nosotros tenemos una gran presencia y transmitimos nuestro pensamiento liberal, tomado de los franceses, pero a la vez hispanizado a quienes están, a toda la América criolla, que es la que trae, porque es que, claro, es que cuando estamos hablando de las independencias de los países hispanoamericanos,
es que lo que tenemos que reivindicar es precisamente quienes llevan esa independencia es la herencia criolla, y no la lleva el indigenismo. Eso también es verdad que tiene sus lacras, es decir, que por un lado hay un libro que se ha publicado este año, que es de Tomás Pérez Bejo, que es México, la nación doliente, y habla de ese borrado que se da en el Porfiriato, en el siglo XIX. Hay un borrado de 3 siglos de hispanidad, y entonces a lo que se apela es a un indigenismo prístino, que es poco menos pues, como lo presentan como la civilización griega, ¿no? Bueno, pero a la vez es verdad que toda ese México criollo, que es el que los liberales del siglo XIX y los ilustrados que hay en las élites liberales que hay y burguesas que hay en México, por otra parte, están reivindicando el indigenismo para negar a España, pero por otra parte, a la hora de la verdad, quienes se están imponiendo pues son los grupos de poder, los grupos políticos de poder y los terratenientes, y lo que están haciendo es, a la hora de la verdad, marginar a ese indigenismo que tanto están elevando para oponerlo a la herencia española. Es decir, que toda la independencia, todo ese proceso se da de espaldas a ese indigenismo que retóricamente se reivindica. Bien, voy a intentar ser breve. Dos conceptos que trataría simplemente de dejar claros en este tema, y tiene que ver mucho con la democracia y el terrorismo. Por un lado, el no convertir nuestros triunfos en derrotas, es decir, que al contrario, reivindicar nuestra influencia, digo, posterior a la época virreinal y sí tendríamos, he dicho alguna vez que tendríamos que pedir perdón a México. Tendríamos que pedir a México perdón por haber enviado genes como los que han traído a López Obrador. Realmente somos culpables de eso. Bueno, de personajes así. Bueno, pero bueno, en fin, ya digo que todo avance pues también tiene sus contradicciones, sus lacras, ¿no? Y luego, pues una cosa que también a la hora de hablar del terrorismo, otra aclaración que me parece importantísima y para reflexionar. Se habla mucho del relato. Han impuesto el relato. La narrativa tiene mucha presencia últimamente cada vez que se habla del debate, entre ellos el del terrorismo. Antes que el relato está el concepto, es decir, que no existe relato sin concepto. Y cuando se altera el relato es porque se ha alterado desde antes el concepto. Pongo un ejemplo. La foto de las fuerzas policiales en Cataluña frente a la ofensiva secesionista del 1 de octubre de 2017. Si no tenemos claro lo que es una democracia y se presenta el Estado democrático de derecho en España como un grupo, pues algo así como un Estado opresor, y quienes se están rebelando contra ese Estado, y los opresores, el pueblo, lo que está ocurriendo es que se está produciendo un enfrentamiento contra el pueblo que se levanta contra el Estado opresor, la foto cambia. En fin. Ahora, si nosotros tenemos claro que lo que está reflejando esa foto es un Estado democrático de derecho con unas fuerzas legítimas, policiales, unas fuerzas de seguridad, que se están enfrentando a quienes están subvirtiendo ese orden, entonces cambia la foto, cambia la interpretación, es decir, que cambia el relato, ¿no? Entonces, el problema aquí que tenemos es que no tenemos claros los conceptos. Es decir, y a partir de ahí vienen todos los demás disparates. En estos días estamos asistiendo a la imposición con una presión política y social intolerable de la palabra genocidio. O sea, es que es más, el que no acepta y el que no asume la palabra genocidio
para definir lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, es que ya es un nazi o no se sabe qué es. Vamos a ver, vamos a empezar a aclarar cuál es el concepto de genocidio. En una guerra que es el caos y es el sálvese quien pueda, se traza un pequeño círculo de legalidad que es la Convención de Ginebra y que entre otras cosas como principios tiene la prohibición de tomar rehenes, para el chantaje político o el chantaje bélico o por ejemplo, utilizar hospitales y centros de salud para petarse y protegerse y proteger a unas fuerzas bélicas, a un ejército. Esos son dos principios que prohíbe que están establecidos como contrarios a la Convención de Ginebra y que son los que definen los crímenes de lesa humanidad. Y bueno, vamos a ver, ¿quién ha sido aquí el genocida? Aquí el genocida ha sido Hamás. Si lo que se está produciendo después es una guerra, esa guerra puede ser desmesurada, es decir, que puede haber una contestación frente a un grupo terrorista que es realmente que tiene la dimensión de un ejército y un desmesurado poder político en toda la Franja de Gaza. Bueno, pero estamos ante una situación de guerra. Es que por esa regla podemos hablar de desmesura, pero no de genocidio. Por esa regla también habría que llamar genocida a la entrada de las tropas soviéticas en Berlín para derrotar al Tercer Reich. Es decir, que la entrada en Berlín, bueno, a mí me hace gracia lo torpe que ha sido Netanyahu, porque a la hora de hacer la comparación con los nazis, bueno, Netanyahu, voy a decir más claro, parece, en cuanto a publicidad, aparte de los excesos que puede haber cometido, pero es que parece del PP. O sea, si habla de los nazis, se pone a decir, no, es que los nazis, ¿cómo decía? La frase, cuando ha hecho la apelación a los nazis, ha sido para decir, no nos invitaron a los judíos a salir de Alemania. A ver, si hay alguna comparación que se tiene que hacer, que se puede hacer con los nazis, es la entrada en Berlín. Es decir, la entrada en Berlín costó 100.000 bajas soviéticas, la tuvo que afrontar Rusia, porque ya la Rusia de Stalin, porque ya Estados Unidos ya no quería poner más bajas en Europa, porque Europa, por supuesto, no estaba dispuesta tampoco a poner más bajas, y entonces a un poder totalitario hubo que hacerle frente con otro poder totalitario. Fue así. Entonces, pero bueno, la entrada en Berlín costó 100.000 bajas en las tropas soviéticas, se hizo casa por casa, porque estaban todos armados, y ahí, pues por supuesto, una operación bélica como aquella, pues tuvo un gran coste humano y se produjo pues con todas las salvajadas que se pueden atribuir a una situación de esas. Es decir, hubo violaciones, pero también hubo, y es verdad, cuando se habla de niños en las guerras, es que algunos, inmediatamente la palabra niños es mágica. Claro que murieron niños en la toma de Berlín. Es más, es que las crónicas de las que tenemos noticia, es que hasta había adolescentes armados, es decir, que para hacer frente a las tropas aliadas. Entonces, vamos a ver, una cosa es una situación de guerra y otra cosa es un genocidio. Genocidio, por cierto, en el caso español, tiene que ver mucho con ETA. Porque aquí lo que ETA estaba haciendo es eliminar a quienes representaban en el País Vasco a España, los valores de la democracia española, y no por lo que habían hecho, sino por lo que representaban. Eso es el genocidio. Es decir, que a la hora de asesinar a ETA, en un momento determinado, le convenía, vamos a tocar a la institución periodística. Ahora toca matar a un periodista, ahora toca matar a un juez, ahora toca matar a un representante de las Fuerzas Armadas,
Entonces, actuaban de esa manera. Entonces, por eso, quienes pensaban que individualmente podían blindarse acercándose al mundo nacionalista o al mundo de ETA, estaban equivocados, porque ETA a la hora de asesinar no estaba pensando en los individuos, no, si es que fulanito, si es que tiene amistades en el PNV, no, es que mire, ahora interesa asesinar a alguien que representa los medios de comunicación, ahora interesa, se dan casos de que, bueno, pues de que determinado juez que fue asesinado, resulta que es que se llevaba muy bien con los del PNV en fin, bueno, de todo esto podemos recordar casos de gente pues, que trataba de sintonizar con el mundo de ETA, con el brazo político, y luego se extrañaba de que fuera asesinado. ¿No? Es que porque su criterio era genocida. Su criterio era eliminar a todo aquel que representara los valores de la democracia española y de la cultura española. Entonces, termino. En estos días, el otro día hubo un acto en el campo de San Mamés del Athletic del club, reconociendo, el titular era la lucha del pueblo palestino. Es decir, que, bueno, allí hubo que oír cosas, han puesto el grito en el cielo porque dicen que hubo censura. O sea, bueno, la censura nosotros la estamos soportando permanentemente y no ponemos el grito en el cielo. Es decir, que querían que ese acto que hubo ahí en el campo de San Mamés, absolutamente ominoso, querían que se reflejara. Bueno, yo la verdad es que lamento que no se reflejara, porque me parece que es un testimonio infame que refleja muy bien la situación de nuestra época. San Mamés vibró ante el homenaje al pueblo palestino, a la lucha del pueblo palestino. San Mamés vibró como no vibró nunca ante los crímenes de ETA, como no vibró nunca por las más de 850 víctimas que tuvo ETA y los más de 2.000 heridos. Es decir y hay algún periódico que lo ha dicho. Es decir, que claro, ha hecho inmediatamente la comparación. Y hay otros periódicos que no han querido hablar de eso. ¿Y por qué no han querido hablar de eso? Pues por la paz, un Padre Nuestro, ¿no? Pero es que a veces se rezan Padres Nuestros que no son por la paz. Es que igual no es por la paz, igual es para no perder ventas o para no tener una situación incómoda, ¿no? El recordar precisamente eso. La vergüenza llegó a un personaje pues, que le han nombrado, creo que es, el puesto es una militante pro-palestina que también es feminista y también, bueno, yo no sé cómo consigue combinar el apoyo, vamos a ver, la causa islámico-hamasiana, cómo la consigue combinar con el feminismo y con la presencia de la mujer en el fútbol. No acabo de entender, bueno, en fin, ahí habrá un misterio. Porque, por cierto, todos los gays y lesbianas que había en Gaza y en Cisjordania están en Tel Aviv, que es donde no les persiguen, ¿no? O sea, los genocidas, Israel los genocidas, pero resulta que hay 2 millones de palestinos en Israel con representación parlamentaria. Bueno, y luego están, ya digo, todos los que pertenecen al mundo del LGTBI y lo manifiestan, pues están en Tel Aviv, no están en territorio palestino. Bueno, pues a lo que voy, pues esta persona hizo una alusión en las declaraciones diciendo que identificando la causa palestina con la dignidad del pueblo vasco. O sea, la única alusión que hubo al País Vasco como colectivo fue la dignidad en su lucha por sus derechos. No, o sea, el País Vasco tiene muchísimo de qué avergonzarse, terminó. Precisamente porque ahí faltaba el recuerdo de las víctimas del terrorismo, porque quienes han representado la dignidad del pueblo vasco, si existe ese concepto, no han sido los que han buscado ese estatus de privilegio que todavía mantienen,
sino precisamente esas víctimas a las que hoy están negando y olvidando. Gracias. Bueno, pues yo voy a empezar también con los agradecimientos, muy breve porque hay poco tiempo. Bueno, pues es un placer y un honor estar aquí y además con la exquisita compañía. En todo caso, quiero destacar a Pedro de Tena, porque en un tiempo donde la profesión periodística está tan degradada, tener entre nosotros, contar con un periodista de pura cepa es un lujo que debemos disfrutar, ¿no? Bueno, después de los agradecimientos, una confesión. Yo no he preparado la charla, la ponencia. Pensaba que iba a ser un diálogo y, bueno, que más como filósofo es lo que realmente me parece es el lenguaje propio de la filosofía, pero de la necesidad de virtud, es decir, el hecho de haber escuchado las intervenciones anteriores me da oportunidad de dialogar, estoy tomando notas y de intentar aportar, digamos, cuál sería mi mirada sobre los temas que se han tratado, incluyendo el de ayer, ¿no? Lo que se habló en la mesa redonda de ayer, ¿no? Primero hablar de esa anomalía inaceptable que vivimos en España con el tema de ETA, ¿no? Conectando con lo último que ha ido comentando Iñaki, ¿no? Incluso podríamos hacer una digresión muy interesante acerca de por qué tiene un especial énfasis, ¿no?, el tema de Palestina en el País Vasco. Este verano estuvimos en San Sebastián y era abrumador la presencia de las banderas palestinas, ¿no? Ahí se busca un paralelismo como estados ocupados por ejércitos invasores de otros países con especial crudeza, etcétera, etcétera. Bueno, narrativas evidentemente de una pobreza humana, intelectual, moral, asombrosa. España es una anomalía porque nosotros no hemos sido un país solo que haya padecido el terrorismo, sino un país en el que el terrorismo es realmente lazarillo, guía de las políticas en este país. Ahora mismo, si hacemos un recuento de los pactos que ha hecho el gobierno actual para gobernar, el que nunca ha cuestionado, el que nunca ha alzado la voz, el que siempre ha sido, digamos, el aliado más fiel ha sido Bildu. Sería incluso interesante profundizar sobre las relaciones extrañas que tienen los españoles con la violencia. No hay más que ver aquellas regiones que se reconocen como históricas. ¿Cuáles son? Aquellas que han ejercido la violencia, la coacción con fines políticos. Si hablamos de Aragón, hablamos de Asturias, hablamos de León, pues son regiones con mucho más trayectoria histórica que Cataluña o el País Vasco. Sin embargo, ha sido la cuestión de esa violencia organizada lo que le ha llevado a el disfrute de determinados privilegios, ¿no? Tenemos una deuda, por supuesto, en España. Hace poco daba una charla, me invitaron a un colegio a dar una charla y le decía a los jóvenes que ellos tendrían que resolver lo que las generaciones anteriores no hemos sabido hacer, que es dar un buen cierre al tema de ETA. Sencillamente no honramos a nuestras víctimas, ni a nuestros héroes. Uno recuerda la oración fúnebre, ¿no?, de Pericles, ¿no?, transcrita por Tucídides, y realmente pues, es una envidia. Es decir, es justo lo que hace falta, los hechos que este país debe conocer y si quiere construirse de una manera digna, pues tiene que pagar esa deuda. Podríamos ahora hablar muchísimo de cómo esa violencia sigue, porque claro, si tú eres víctima de ETA, no sabes quién asesinó, es una cosa psicológicamente muy importante, que se aclare las circunstancias en las que asesinaron a tu ser querido. O hablamos de los homenajes, o hablamos de tantísimas humillaciones diarias, o hablamos de que el asesino de tu ser querido va en las listas electorales de Bildu. O sea, son humillaciones constantes, reiteradas y parece ser que aceptadas. Bueno, pues hay que negarse a aceptar eso. No tenemos derecho a olvidar. Ese derecho no lo tenemos. Se plantea mucho también la cuestión de, bueno, ETA ya ha acabado. Fue horrible, incluso hablábamos ayer con Iñaki, ¿no?, esas series que plantean perfiles,
muy sentimentales, tanto de víctimas como verdugos a esa equidistancia, ¿no? Como una especie de violación abstracta de derechos humanos, y de esa manera, pues, claro, además sin ningún análisis del contexto en el cual emerge el odio. Uno va haciendo un recorrido por las de Netflix, por las de Movistar, y es asombroso, ¿no? Es decir, no hay, y además sobre todo no hay, tampoco lo hay en La Infiltrada, un estudio acerca de la barbarie que supuso la convivencia en el País Vasco. Una barbarie en la que participó, bueno, pues prácticamente, bueno, no todos, los que no participaban, muchos de ellos tuvieron que irse, ¿no? Porque otro gran tema es el exilio, el exilio de vascos que no pueden votar, ni ellos ni sus hijos, etcétera, etcétera. Por tanto, todas las elecciones, por muchos motivos, ¿no? Pero uno más añadido, están adulteradas por estas circunstancias, ¿no? A mí me gusta una frase que dice Mayor Oreja respecto del fin de ETA, ¿no? Dice: Bildu es más ETA que ETA. Yo la suscribo completamente. Incluso haciendo un juego tonto de palabras, podríamos decir que Bildu es ETA llegando a la meta. Sigue habiendo violencia en el País Vasco, una cosa que también olvidamos. O sea, hay ayuntamientos en Navarra donde hay violencia, pero vamos, violencia no solo simbólica. Bueno, simbólica, por ejemplo, el caso de los Urayar, ¿no? Donde asesinaron a una persona, allí, en ese lugar, han puesto contenedores de basura. Su casa es habitualmente vandalizada, gobierna, no hace falta decirlo, Bildu, y el ayuntamiento de Bildu quiere hacerle pasar a la familia el coste de limpiar esas pintadas de Goraeta y todas esas mongoladas asesinas, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que ETA se ha adaptado a las nuevas circunstancias. Bildu, claro, ahora, el terrorismo de ahora no discurre poniendo bombas. Digamos que eso es algo que se considera, sobre todo a partir del 11 de septiembre, y también por la derrota militar, cuidado. ETA fue derrotada militarmente por la Guardia Civil, estando Mayor Oreja de ministro y no Rubalcaba, como quiere presentar el señor Zapatero. El entorno ha cambiado y hoy yo me atrevería a llamar la situación actual de postterrorismo. No hay bombas, no hay tiros en la nuca. Bueno, digamos que la única, dentro de los grandes movimientos totalitarios que ejercen el terrorismo, únicamente el Islam, ¿no? Es el que todavía se permite. Ya veremos, contestando a lo que planteaba ayer José María, vemos las posibles convergencias que puede haber entre... Tú también tienes un libro, Ignacio, ¿no? Era Islam, nacionalismo, muy interesante, muy recomendable. Bueno, si atendemos a la definición de terrorismo que da la RAE, actuación criminal de bandas organizadas que reiteradamente y por lo común, de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos, cabe describir perfectamente la situación actual como postterrorista. Como digo, no con bombas, pero de otra manera que intentaré ir explicando y espero acomodarme al tiempo disponible, ¿no? Comentaba ayer José María las 4 distopías, o las 3 y media, que se han cumplido, ¿no? La primera, la de Hayek, el Estado tiende siempre a crecer, es decir, es un impulso que está continuamente autoalimentándose. La de Galbraith, un registro ideológico distinto acerca de la unión de las grandes corporaciones. La de Ortega, la rebelión de las masas, él citaba las redes sociales, ¿no? Yo cuando entro en las redes sociales, la rebelión de las masas me parece suave, ¿no? Yo hablaría de la rebelión de las chusmas, ¿no? Y por último, Fahrenheit, él lo matizaba, ¿no? Diciendo que realmente, bueno, ya no hace falta quemar libros, ya no hace falta prohibir libros, porque no hay ningún interés en leerlos. O los libros que se leen son los libros que ganan el planeta, ¿no? Luego comentábamos fuera que más bien sería un mundo feliz, ¿no? Un mundo feliz, efectivamente, ya ha conseguido a través de la ingeniería genética, cultural, etcétera, etcétera, consigue que nadie tenga ningún tipo de apetencia. A mí con el Soma, que es un concepto de mucha actualidad en distintas concreciones, ¿no? También 1984, ¿no? Sobre todo el doble pensar. El doble pensar, creo que hablaré ahora más adelante un poquito del doble pensar, ¿no? Esas 4 distopías, además, dialogan entre sí. Es decir, que quizás
porque tú lo presentabas como 4 que se han ido cumpliendo, pero de manera separada, ¿no? Yo creo que hay muchas relaciones entre ellas, ¿no? Por ejemplo, entre el Estado y las grandes corporaciones, ¿no? ¿A quién recibe Pedro Sánchez por primera vez en la Moncloa? ¿Alguien lo sabe? A Soros. La primera visita que recibe en la Moncloa es de George Soros. Hay además confluencia de las grandes ideologías. Muy interesante analizar las confluencias del Islam, como comentábamos antes, ¿no? El Islam con el progresismo, con el nacionalismo y también con el gran capital. Una cosa muy interesante, hace 10, 15 años era, digamos que un frente de batalla constante en la izquierda, la guerra a las farmacéuticas. Las farmacéuticas estaban colocadas siempre en la diana. Es el primer negocio del mundo. Por encima de las armas, por encima de las drogas, el mayor negocio del mundo son las farmacéuticas. Yo le animo a que alguien me encuentre alguna cita, algún comentario reciente, o vamos, recientes son los 10 últimos años, donde la izquierda atienda al tema de las grandes farmacéuticas. E incluso podemos ver complicidades, ¿no? Bueno, pues todo esto me parece interesante reflexionar, estas confluencias y cómo da lugar a un nuevo tipo de totalitarismo que yo describo además como postterrorista, ¿no? Muy interesante la cita, el tema del placer y el miedo, ¿no? Hoff hablaba de los 2 grandes móviles de la naturaleza humana, el bienestar y el miedo. La última campaña electoral del PNV, el lema electoral era el bienestar. Claro, después del miedo, como decía Otegi, el asesino Otegi, decía, ahora, después de los años de lucha, podemos hacer política. Es una frase como que quizá no sea tan inteligente como él se cree, para la persona inteligente se siente absolutamente, siente escalofrío ante una afirmación de ese tipo. Es decir, después de hartarnos de matar, ahora ya sí podemos hacer política, una vez que hemos hecho tabula rasa de todo lo que podía resultar ejercer una oposición a nuestra idea totalitaria. La frase típica de Arzayus, ¿no? De mover las nueces para recoger luego, o sea, mover el árbol para recoger las nueces, ¿no? Frente al miedo, bueno, a mí me gusta mucho el liberalismo del miedo. Julius Sklar plantea la necesidad de diseños de dispositivos institucionales para evitar que el miedo tenga ninguna presencia en la sociedad. Hemos hablado de los conceptos, muy importante eso, y quizás eso nos lleve a la educación, ¿no? Los conceptos hay de 2 tipos, los hay concretos y los hay abstractos. Los concretos se obtienen a través de los sentidos, estereoceptores, ¿no? Diríamos con lenguaje técnico, ¿no? Es decir, un niño va viendo una mesa y los padres le van diciendo, esto es una mesa. El niño se hace un patrón, de la misma manera que aprende la inteligencia artificial, se hace un patrón de lo que es la mesa y a partir de un determinado momento ya tiene ese concepto operativo, ya sabe lo que es una mesa. Reconoce el objeto que se le van presentando, reconoce cuál cumple las características del concepto mesa. Los conceptos abstractos son distintos. Se crean a través de sistemas más emocionales. Por ejemplo, el miedo. El niño experimenta una especie de desasosiego y entonces llega a los padres y les dice, lo que te pasa es que tienes miedo. Entonces el niño asocia un determinado nivel pues de adrenalina con determinadas cosas, con determinados elementos químicos, le pone semánticamente, lo nombra como miedo. Esto además es distinto en cada una de las culturas. Hay un libro muy simpático de un neurólogo, se llama Fantasmas en el cerebro, Ramachandran, es un autor hindú, y él plantea cómo en el tema del dolor, él tiene una frase que dice, todo dolor es una ilusión, dice este autor. Y va explicando cómo en distintas culturas lo que se categoriza como dolor es diferente. Y cómo a partir de ahí nuestra vivencia del dolor también es diferente. Es muy interesante. Además tiene experimentos, es el que si os suena el tema de los miembros fantasmas, fue el autor que resolvió con espejos muy interesantes, creando una especie de alucinación en el cerebro, muy interesante, muy creativo, cómo resolvió estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues el tema de hecho, los conceptos abstractos y los conceptos concretos utilizan sistemas de almacenamiento distintos en el cerebro. Son completamente diferentes. ¿De qué se trata? Se trata, la gran labor
intelectual y, por supuesto, educativa, es separar ese elemento afectivo de ese elemento intelectual. Es decir, ser capaz de objetivar aquello que pertenece al concepto y no pertenece a mi vivencia. Yo tengo, no sé, ¿no? Una vivencia traumática, ¿no? Aquellos del campamento de Viescas, por ejemplo, ¿no? Cuando hubo la lluvia y hubo, en fin, el desastre que hubo, bueno, pues el niño puede categorizar la lluvia como algo amenazante. Bueno, pues a partir de ahí hay una labor para separar ese elemento afectivo de ese elemento disociar ese elemento afectivo de ese elemento emocional, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Hoy se renuncia por completo a esa cuestión. Es decir, hoy se pretende que la base sea emotiva, la base sea únicamente de tipo emocional. Con la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que se ocupa de las emociones, no se puede dialogar. Es imposible. Entonces, claro, de ahí viene toda esa sobrecarga cuando uno intenta dialogar. Lo que hablamos con el tema de genocidio, ¿no? O sea, si tú introduces el menor matiz a esto es un genocidio, automáticamente quedas categorizado como mala persona, o como nazi, o como mínimo cómplice de... O sea, ¿te parece bien entonces que maten a niños? Claro, es decir, además ese libro que tanto daño ha hecho, ¿no? El Indignados, ¿no? de Stephen Hassel, ¿no? Qué lástima que no dijera razonar, ¿no? O aprender, ¿no? Indignados. La indignación, claro, la indignación, salvo que aristotélicamente, ¿no? No se indigne por las causas justas, en el momento justo, etcétera, etcétera. La indignación es un acompañante peligrosísimo, ¿no? No se puede dialogar a partir de lo emocional. Hay que saber disociar un elemento u otro, ¿no? Recuerdo también, se me viene a la mente el tema de la manada, cuando había una concentración, la primera sentencia, de las otras ni hablo, ¿no? En Navarra, y había gente fuera con pancartas, no es abuso, es violación. La sentencia, o sea, estaban ahí para escuchar la sentencia. Se dice la sentencia, por supuesto, sin tener nadie oportunidad de ver los fundamentos jurídicos, los hechos probados y todos los fundamentos jurídicos que acreditaba la sentencia. Y bueno, llegaron a invadir el tribunal. Pablo Iglesias, 7 minutos después de conocerse que la sentencia era una condena con abuso con prevalimiento, que eran un montón de años, pero no aparecía la palabra violación, automáticamente tuteó asco y vergüenza. Es un muy buen resumen, asco y vergüenza. Es decir, renuncio a razonar, renuncio a ver. Además, la sentencia disidente, la sentencia en voto particular, es un tratado maravilloso de derecho penal. Pero era el lenguaje de la razón. Bueno, pues obvio debo decir la persecución que recibieron los 3 jueces, incluso los 2, porque claro, el juez disidente abogaba por la solución, no había pruebas. O sea, presunción de inocencia debería prevalecer. Bueno, pues es un ejemplo. Claro, yo cuando hablaba con algunos decía, tú sabes, violación no está en el Código Penal. Está el abuso y la agresión, luego se ha modificado, ¿no? Abuso y agresión. Un abuso sexual es que es violencia. O sea, ambos son 2 categorías penales que tienen que ver con la violencia. Luego le puedes llamar también violación. Ahora, sutilezas intelectuales ante una indignación de una pobre chiquilla que había estado ahí, pues en fin, recibiendo la violencia machista continuada. Así, bueno, pues esa indignación, pues la cuestión no es únicamente que la indignación nos anuble el pensamiento, es que no hay una intención de separar. Por tanto, no puedes aprender. Si tú consideras que la indignación ya te da la herramienta para tomar una postura definitiva que puede ser violenta, ¿no? O que suele ser violenta, ¿no? Pues entonces automáticamente no echas de menos nada, ¿no? Es decir, no echas de menos que te hace falta una conceptualización rigurosa para ver qué elementos afectivos te están impidiendo ver la realidad, ¿no? En ese sentido es un vuelco civilizacional, o sea, de civilización, un cambio radical de civilización. Con los griegos se funda lo que podemos llamar el régimen de verdad. El régimen de verdad se basa en la palabra logos, en Grecia, que significa, por un lado, palabra, por otro lado, razón, por otro lado, significa también ley. Un sentido, en fin, genérico que no vamos a explicar ahora, pero es una bisagra muy interesante. Es decir, hay cosas reales, hay regularidades
en la realidad, que el pensamiento recoge y que se expresan a través de la palabra. Ese es el mundo griego, ese es el régimen de verdad. El régimen de verdad significa el imperio del logos frente al mito. El imperio del logos significa no nos vamos a basar en leyendas, no nos vamos a basar en cuentos, nos vamos a basar en el objeto. No en lo subjetivo, sino en lo real. Ese es el mundo griego y que hasta hace poco, decía Shelley, ¿no? Todo nuestro mundo es griego. Zubiri decía, no es que provengamos de los griegos, nosotros somos los griegos. Oscar Wilde, que hablábamos en el desayuno antes también. Oscar Wilde va a decir incluso todo lo moderno que hay en nuestro mundo, todo lo que pueda parecer moderno en nuestro mundo, viene de los griegos. O sea, aún más lejos todavía. Bueno, pues eso es lo que se ha desquiciado por completo. Un desgozne. Incluso podríamos citar a Gorgias, ¿no? El sofista Gorgias, contemporáneo de Sócrates, pero claro, los Gorgias de ahora no tienen la sutileza que tenía. Gorgias escribe una obra maravillosa, Elogio de Helena, defendiendo a Helena de Troya, de los desastres de la guerra que se describe en la Ilíada. Y Gorgias decía una frase, no hay ser. Si hubiera ser, no podría ser conocido. Y si pudiera ser conocido, no podría ser expresado a través del lenguaje. Bueno, pues es si quitamos las condicionales, como digo, y añadimos elementos emocionales, es el mundo que tenemos ahora. No hay ser. Bueno, concepto de mujer. ¿Cuál es el ser mujer? El sentirse mujer. Es un concepto completamente vaciado. Es más, como veremos ahora, ¿no? Y de ahí llegaré al tema del postterrorismo, ¿no? Definir la mujer como hembra adulta de la especie humana, eso es susceptible de delito de odio. Y hay gente que le han suprimido la cuenta en Twitter por defender una cosa de estas características. ¿Qué es ser mujer? Yo a veces me divierto en las redes sociales preguntando, ¿no? Ser mujer es ser guerrera, es ser luchadora, es una actitud, no sé, todo sentimental. Bueno, ¿qué ocurre? Pues realmente cualquiera de nosotros puede decir, yo, con todas mis características, yo, Carlos, con mis gustos y con todas mis, en fin, mis derivas masculinas, yo puedo decir, y yo a esto le llamo ser mujer. Y nadie me lo puede refutar. Eso es la anulación del ser. Hoy día no creemos en los hechos. Por eso encomiaba a Pedro Betera, el periodista es el que se ocupa de los hechos. Luego, después de los hechos, habrá que conceptualizar y luego valorar. Pero si el punto de partida ni siquiera está claro, y ahí le podemos tirar también de las orejas a Trump, ¿no? A su portavoz, ¿no? Cuando habló de esos hechos alternativos. ¿Qué son los hechos alternativos, no? Es decir, esa degradación de primer nivel realmente provoca todos estos desastres, ¿no? La situación actual es una disonancia cognitiva crónica. En psiquiatría se llama alogia, es decir, cuando nuestro cerebro necesita coherencia semántica. Sin embargo, se produce una estructura que es muy característica de la esquizofrenia paranoide, ¿no? Y nos acostumbramos, y por eso efectivamente se puede ser de Hamas y feminista, o hablar del feminismo islámico, o de la hermana yo te creo, de cosas que tú dices, pero bueno, es algo no ya absolutamente irracional, sino además incoherente con los propios presupuestos que estás defendiendo, ¿no? En ese sentido hay una patología de la palabra libre. Si hay, o patología, bueno, patología que es el estudio de las enfermedades, podríamos darle la vuelta, logipatía, es decir, una enfermedad de la palabra libre que es también la enfermedad del logos. Hay una frase de Zapatero, ¿no? Que también resume de alguna manera este mundo distinto de los griegos, ¿no? Zapatero dice, no hay que poner la política al servicio de la palabra, sino la palabra al servicio de la política. Y claro, por eso Otegi puede ser un hombre de paz, porque viene bien, claro, la política al sentido degradado de política que tiene Zapatero, por supuesto, no el sentido que tenía precisamente Pericles, ¿no? Pero claro, esto es, digamos, el elemento donde yo justifico el término postterrorismo y que ya no haga falta coger la pistola, ¿no? El Estado invade ámbitos
que pertenecían a la sociedad. La definición, por ejemplo, la definición de mujer. Penalizar aquellas concepciones, y además no en defensa propia, sino que lo hace además defendiendo colectivos que el propio Estado declara como especialmente vulnerables. Esto se hace además de una manera extraordinariamente ambigua. Si hubiera unas prohibiciones claras, usted no puede decir de un gitano esto. Usted no puede decir de una persona trans que no ha nacido trans, o que yo qué sé. Bueno, uno podría adaptarse, incluso podría resistir, podría eludir, es lo que pasaba con Franco. Con Franco estaba clarísimo, había criterios objetivos de lo que estaba prohibido. Entonces, si alguien quería regatearlos, pues tenía que recurrir a la inteligencia y la ironía, como hacía la revista La Codorniz, ¿no? Pero ahora mismo todo es indeterminado, todo es subjetivo, depende de la ofensa de un tercero, y el Estado se presenta como un árbitro imparcial, y claro, como siempre hay demandas, siempre hay personas que solicitan el arbitraje del Estado. Esta semana venía la noticia de una persona que le han indemnizado con 15.000 euros, una profesora de la Universidad de Barcelona, no recuerdo cuál de ellas, que su perrita estaba enferma y la universidad le prohibió que pudiera ir a clase con su perra enferma. Entonces eso le provocó ahí una depresión y entonces un juez ha decretado una indemnización. Claro, es la tiranía emocional. Pero el Estado tiene una disponibilidad sobre este presupuesto de proteger, o sea, del bienestar emocional colectivo, tiene unas posibilidades de ejercer violencia. Claro, porque esto, hablamos de multa, hablamos de cárcel. Ayer mismo me enteré que el sacerdote que había dicho que el Islam radical es incompatible con la democracia era absuelto. La fiscal pedía 3 años de cárcel, por cierto, hablando sobre lo que antes comentaba Ignacio. Esa fiscal ha sido aupada a los altos, no sé qué puesto de altísimo nivel han creado para ella por solicitar 3 años de cárcel para una persona que lo único discutible que hay en la frase el Islam radical es incompatible con la democracia, lo único discutible es lo de radical. Lo único discutible, esa frase. Bueno, pues eso, hay que proteger a un supuesto colectivo. El supuesto colectivo frágil son los islamistas. También esta semana se ha cumplido 5 años, por supuesto sin celebración, sin recordatorio, del asesinato de Samuel Paty, profesor francés, degollado por incomodar al Islam. Además, muy sintomático también de nuestras sociedades y de la relación que tenemos con respecto al miedo, es que se hizo una votación para que ese instituto llevara su nombre. Y los padres votaron que no. Vaya a ponernos aquí en la diana y vengan otros, vamos a llevarnos bien. Por eso el Islam también es muy útil para, digamos, la imposición vía violencia de determinados dogmas, ¿no? Hay también hay un chiste muy simpático, ¿no? Donde está va un psicólogo, un islamista, ¿no? Y le enseña el terror charge, ¿no? El terror charge, ¿sabéis lo que es, no? Manchas simétricas donde tú proyectas y en función de lo que proyectes, pues, vas dando información sobre tu personalidad, ¿no? Le dice, ¿qué ve usted aquí? ¿No? Le dice el psiquiatra. Y dice, el profeta. Entonces, claro, él veía, como lo ve en todos lados, pero está proyectando continuamente el profeta. Y Mahoma no puede ser representado. O sea, nada de la religión islámica puede tener una representación. Automáticamente ejecutaba ahí al psiquiatra que le estaba tratando, ¿no? Es decir, esa es la presencia en nuestras sociedades de la violencia. Y hoy día, claro, con la de millones de islamistas que hay en el mundo, todos obligados a cumplir la meta final, que es que Alá domine en el mundo. Eso es, hay una diferencia entre Islam moderado, o sea, hay Islam terrorista y hay Islam más paciente. Pero todos tienen la obligación moral y religiosa de contribuir a ese fin. Bueno, pues eso, cualquier persona que tenga una mínima disponibilidad a criticar
aspectos del Islam que ellos consideren ofensivos o que pueden, digamos, esa pujanza ahora mismo expansiva que tienen en Europa puede incomodarles, ellos están autorizados a matarlo, a asesinarlo. Es decir, eso es una presencia aquí ahora. De hecho, me llama la atención, hay un autor conservador muy interesante, Douglas Murray, que ha publicado libros en Deusto sobre todo, libros que se han vendido muy bien. Tiene uno desde hace 9 años que se llama Islamofilia. No se ha traducido todavía a España. ¿Por qué? Bueno, yo no tengo ninguna información. Yo únicamente me llama la atención un autor con bastante recorrido, que además los libros me he preocupado de ver el nivel de ventas y se han vendido bastante bien en España. Y un tema que podemos considerar sensible, donde hay personas interesadas, ¿no? Sin embargo, ese libro no se ha traducido. Bueno, pues en fin, llama mucho la atención, ¿no? Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un poder absoluto con coartada moral, que lo ejerce el Estado. Y lo ejerce el Estado, y ahora mismo aquí, lo que llevamos escuchado ayer y hoy, bueno, pues podrían ponernos 300 denuncias por delito de odio. Así es que el delito, además, no se basa en criterios objetivos, los criterios son subjetivos emocionales. Entonces, el régimen de verdad hemos ido al régimen de yoidad, tutelado por un superestado que le damos unos poderes coactivos, por eso digo, es violencia con fines políticos, por tanto, terrorismo, postterrorismo, le damos ese poder para entrar además en los niveles más íntimos, es decir, en los niveles más privados, y evidentemente con una capacidad de coartar, de dirigir la conversación pública. Claro, los colectivos, ¿cuáles son los colectivos que hay que proteger? Las minorías susceptibles de ser protegidas a través de la figura del delito de odio. Son las que ellos quieren. Nunca va a ser un español en Cataluña, por ejemplo. Claro, si fuera al revés, pues encontraríamos otros colectivos completamente distintos, ¿no? Ser de Vox en Cataluña o País Vasco, eso sí que es realmente... más, no hay odio más acendrado que el odio que hay en el País Vasco, que ha habido siempre. Odio anti-español, odio a España. Bueno, si fuera al revés, pues delito de odio podría ser también, no sé, incluso un feto. El aborto, delito añadido, sería de odio, ¿no? Los colectivos los define el Estado y a partir de ahí pues tiene un alcance, un poder a través de ese totalitarismo sentimental para ejercer violencia y que nadie podamos estar libre de ella, ¿no? Y para terminar, pues me gustaría esa frase de los franciscanos que comentó ayer el padre, ¿no? Paz y bien. Me encantó más la explicación, ¿no? Paz para el que sepa cogerla, y el que no, pues pasará de largo la paz y el bien. Me gustó mucho. Que se llama Teresa Verdugo, era fiscal de delitos de odio en Málaga y ha sido ascendida a presidenta de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación del Ministerio de Igualdad. Muy bien, Jesús María José. Sí, efectivamente. Es que me escribió una persona que la conocía y me dio muchos datos personales. Si se está grabando, no sé si debería. Viendo los nuevos tiempos por donde respiraban, se adaptó perfectamente y ascendió. O sea, que no había cambiado nada. A ver si lo encuentro porque es muy interesante. Yo, otro dato, porque se ha hablado de las películas y de las obras audiovisuales que tratan el tema del País Vasco. En 2008 se hizo una película, hizo Manuel Gutiérrez Aragón, que era Todos estamos invitados, que yo creo que es la única que retrata ese ambiente de coacción generalizada hacia alguien que se aparta un poco de los postulados nacionalistas, ¿no? Da la casualidad que desde entonces Manuel Gutiérrez Aragón no ha hecho ninguna película. Y por lo que me consta, no directamente, sino a través de algún conocido, no es porque no quiera. Yo tampoco me dio explicaciones, pero da esa casualidad y me llama la atención que alguien que quizás es la única película que retrata ese ambiente en un pequeño pueblo
del País Vasco con una determinada, porque retrata que se vivieron muchas personas, pues que no haya vuelto a poder hacer cine desde entonces, es algo curioso. De las gracias, me dice que me escribe de manera anónima, porque en fin, tiene miedo también. Dice, seguí el tema en su momento porque conozco muy bien a la fiscal. Intimidades aparte de su contradicción entre la vida personal y la pública, se casó muy católicamente por la Iglesia, pertenecía a los Opus Dei en su juventud, etc. Estoy indignada de cómo esta fiscal ha pasado de criticar las falsas denuncias en los juzgados de género en sus primeros años de carrera judicial a sumarse ahora al carro más wokista. Su ascenso ha sido meteórico, y es que no se comía un pimiento denunciando la falsa denuncia de la ley Diogen, allá por 2004 y 2005, cuando entonces era una profesional valiente, honrada, defendía la legalidad y sabía de lo que hablaba y lo que se cocía en los juzgados. Ahora da voz al poder y tiene un carguito en el ministerio, da charlas de apoyo a los LGTBI y acude con frecuencia a la ONU, esa franquicia woke. En Málaga puso en marcha el juzgado de delitos de odio que hasta entonces solo existía en Barcelona. Pues eso, blanco de un botella. Pues es un ejemplo de los tiempos en que... Sí, y por teoría de juegos, ¿dónde tienes si prioridad efectivamente de ascender profesionalmente? ¿Dónde tienes que arrimarte? Claro. Perdón. Pero, mire, hay una extraña relación en el surgimiento del Partido Nacionalista Vasco. Sabino Arana, un extraño individuo que a la vez que era un poco xenófobo, antifeminista, por supuesto, tenía una especial admiración por el Reino Unido, de tal punto que la bandera, la icurriña, es una copia de la Union Jack. Y entonces siempre me he preguntado, bueno, ¿y a cuento de qué se junta el poder inglés, que aún existe, porque los anglosajones son los que manejan el planeta? Y todos los que están aliados con ellos siempre van a ser sospechosos de exceso de poder y anticatólicos. Eso no se le ocurre a Iñaki hablar de eso con el sector jesuita tan importante en el País Vasco. Fue terrible, porque los que salieron de esa relación, los etarras más crueles, más bárbaros, eran también jesuitas. Jesuitas. Era un ejemplo práctico con respecto a lo que es en los servicios públicos, cuando la irracionalidad del multiculturalismo. Admisión de urgencias de cualquier hospital. Normalmente, los musulmanes, cuando se dirigen a trabajadoras, es, oye, chica, así. O cuando, por ejemplo, intentas explicarle una situación, voy a poner un ejemplo práctico. Hay un triaje en urgencias que va por la gravedad de la patología. Eso me sucedió a mí. 2 chicos jóvenes, bien, vienen, llevan media hora en la sala de espera, vienen y me preguntan que por qué no los están llamando cuando otras personas que han llegado después han entrado a la consulta del médico. Pues le estoy explicando que es por la patología y tienen que esperar un poco más porque ha llegado una patología más grave después de ello. Otro señor, mejor dicho, mayor, que está allí al lado de él, no, eso ella te está contestando mal. Llama a la policía y denúnciala. Eso me pasó en admisión de urgencia. Ante eso, los trabajadores de los servicios públicos vivimos eso cada día, y las mujeres en especial. Y ya les digo, oye, chica,